Vamos a hacer una perspectiva cónica de dos prismas, por ejemplo, que tengan esta orientación. Tenemos un prisma y, por ejemplo, tenemos otro aquí. Vamos a dibujar, por ejemplo, la línea de tierra por aquí y el punto de vista, pues por ejemplo, aquí. Entonces hacemos paralelas a las direcciones de esas líneas. Tenemos esta dirección y tenemos la fuga aquí. Tenemos esta dirección y tenemos la fuga aquí. Aquí tenemos la dirección esta y tenemos la fuga aquí. La misma dirección, no tiene por qué coincidir. Y tenemos esta dirección que es la misma y luego tenemos esta. Entonces tenemos la traza aquí y al hacer una paralela tenemos la fuga allí a lo lejos. Marcamos la línea de tierra paralela a la línea del plano del cuadro, que es esta, visto desde arriba, y marcamos también la línea del horizonte, la que tenga con la altura correspondiente. Entonces tenemos que estas dos líneas tienen aquí las trazas y tienen esta fuga. Subimos la fuga, subimos la traza, subimos la traza. O sea que la perspectiva de esas dos líneas es estas dos. Ahora tiene la traza esta línea aquí y esta línea tiene la traza aquí. Subimos la traza a la línea de tierra y tiene la fuga aquí. Subimos esta, siempre las fugas al horizonte y las trazas a la línea de tierra. Unimos y tenemos ya aquí las dos líneas. Por tanto, este señor a esta altura, exactamente este rectángulo lo ve como este. Y ahora le vamos a dar, por ejemplo, esta altura. Aquí está abatida, entonces la ponemos aquí, a esa altura, y la fugamos. Hacia este punto de fuga levantamos una vertical, levantamos otra, fugamos hacia aquí, levantamos vertical, fugamos hacia aquí. Tenemos aquí ya el prisma al completo. Bueno, marcamos ahí las líneas principales, ahora hacemos este. Este tiene una traza aquí que subimos, tiene la otra traza aquí y tiene la fuga, subiendo la fuga aquí. Eso quiere decir que viene por aquí, hasta esta fuga, y viene por aquí, hasta esa fuga. Y ahora tiene aquí una traza que subimos aquí y la otra traza la tiene aquí. Y tiene la fuga aquí detrás. Entonces unimos las dos trazas, teníamos una traza que daba aquí, la unimos con aquella fuga. Okay, ahí viene la línea. Y la otra traza que daba aquí detrás, yendo hacia aquella fuga. Okay, viene para aquí. Y ahora, por ejemplo, que tenga, vamos a ponerle una altura, por ejemplo, pequeña, así. Fugamos y levantamos verticales. Lo mismo, ponemos aquí la altura y fugamos y levantamos verticales. Si el dibujo está bien hecho, esta línea debe fugar junto con esta a aquel mismo punto de fuga. Y lo mismo, al unir esta con esta, fugará hacia allá. Bueno, tenemos ya ahí este otro prisma, que marcamos así un poco. Vamos a hacer, por ejemplo, que para esta altura que tenemos, que podemos abatir aquí, nos acercamos un poco. Bueno, imaginemos que ahora esto está iluminado por rayos solares según esta dirección y que la sombra de este rectángulo es esta. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que realmente, si esta es la altura de la figura, que ya dijimos que era esta, entonces la colocamos aquí ortogonalmente
y sabemos que esta es la dirección del rayo. Bueno, pues entonces sombreamos lo que es esa zona sombreada de la figura. Y ahora tenemos este otro que tiene esta altura. Entonces podemos también seguir la dirección del rayo por aquí y hacer un abatimiento también de esta línea. Lo ponemos aquí ortogonal, a esa altura, y hacemos la dirección. Vemos que corta aquí, por tanto la sombra es esta. Lo mismo aquí, si viene por aquí corta aquí detrás, y donde corte aquí hago una línea. Ya no sombreo todo para no entrar dentro de la perspectiva, hago solo lo que queda debajo de esta línea. O sea que aquí tenemos la sombra del otro prisma, que lógicamente es más grande porque es más alto. Bueno, tenemos ahí la sombra de esas dos figuras y lo vamos a representar aquí también. Entonces, esta línea, todos los rayos de sol son paralelos porque es luz solar. Entonces todas estas son paralelas y la fuga de estas líneas estará aquí. Entonces subo la fuga como siempre al horizonte. Y ahora tengo que, por ejemplo, esta línea tiene la traza aquí, pero no lo necesito porque en realidad todas las líneas salen de estos puntos. Entonces fugo hacia allá, fugo hacia allá y fugo hacia allá. Y lo mismo aquí, son paralelas y salen de estos tres puntos. Fugan todas hacia ese punto y ese punto. Bueno, por último, calculo dónde está la perspectiva de esta recta y la perspectiva de esta recta. Entonces esta recta tiene aquí la traza y tiene la fuga haciendo una paralela a ella. Ya vemos que era esta dirección, es esta. O sea, en realidad la fuga de esta la teníamos aquí y ahora vemos que la traza está aquí. Entonces fugo hacia allá y corta aquí, por tanto la línea de atrás viene por aquí. Esa será la sombra de la figura. Mientras que aquí tenemos esta línea viene por aquí y la fuga será la misma que esta, o sea, será esta, por ser paralela. Entonces traemos por aquí la línea y fugamos también hacia allá. Eso quiere decir que corta aquí a estas. Entonces vendrá por aquí, esta será a partir de aquí, donde corte aquí, una paralela por detrás, aunque ya no se ve. O sea, lo que se vería sería esto y esto. O sea que aquí solo se ve esto de sombra. Con lo cual ya tendríamos las figuras con sus sombras en perspectiva. Bueno, si quisiéramos hacer el reflejo de esto sobre esta cara, imaginando que tuviera fuera algo reflectante la superficie, pues haríamos aquí una simetría. Entonces una simetría de esta figura, tenemos esto, viene aquí a igual distancia, y ahora por ejemplo esto viene aquí también ortogonalmente a igual distancia, por lo tanto su simétrica es esta. ¿Y qué quiere decir? Que realmente tengo que hacer la perspectiva de esta figura. Me acerco un poco. Tengo que hacer la perspectiva de esta figura aquí adentro. Bueno, pues simplemente puedo representar este punto, pues por ejemplo, haciendo una recta que pase por él, por ejemplo, paralela a esta. Me alejo. Entonces, es la fuga de estas líneas que quedaba aquí y sale de aquí. O sea que va por ahí detrás hacia aquella fuga. O sea que ya sabemos que este punto va a quedar por esta línea. Tenemos también que esto sigue esta dirección, porque es ortogonal y sigue esta dirección hacia la línea esta, que viene por aquí. Entonces, la línea que viene por aquí, pues viene por aquí, sale de aquí. Podemos representar la línea directamente. Vamos a marcar así un poco más esto para entender que esto es la... Entonces, hacemos esta línea y la fuga haciendo una paralela queda exactamente aquí. Un poco más allá de la traza aquí. Unimos con la fuga y ahí tenemos ese punto. Este punto tiene aquí su reflexión. Esa sería la reflexión del objeto. También podríamos hacer la reflexión de esto aquí y la reflexión de esto aquí, pero ya no se va a ver. Se podría hacer la reflexión en el suelo, manteniendo esta distancia igual que esta, y fugaría hacia el mismo punto.
y lo mismo, la reflexión de esto igual. Bueno, pues el objeto reflejado quedaría ahí. Entonces, si le damos una tonalidad así suave, luego lo diferenciamos con la sombra esa de ahí, que realmente lo que sería lo que está en sombra. Entonces oscurecemos esto para hacer ver que es la reflexión de esto. Vamos a darle también aquí un poco de sombra, pero sobre todo nos interesa aquí remarcar que ese es el reflejo de esto. Y aquí pues igual, le damos aquí, aunque son zonas de luz, le damos así un tono medio. Entonces lo que realmente está en sombra pues sería esto que pusimos por aquí, que sí que tendría una sombra considerable toda esta zona. Vamos a coger un tono oscuro y darle aquí lo que realmente es zona real de sombra. Lo demás, pues bueno, es para indicar que ahí hay un reflejo. Bueno, pues ahí vimos cómo se hacían los distintos elementos de esta perspectiva. Esta es la sombra. Entonces una buena manera de hacer todo esto es representar su sombra, sus reflejos en planta, y todo eso se va haciendo aquí en la perspectiva, con lo cual es mucho más fácil acertar. Bueno, pues sería esta una perspectiva cónica, simplemente obteniendo los datos a partir de la planta, de la figura. De esta forma podemos sacar todas las perspectivas de los distintos elementos.